Nunca imaginé que el alfa que me expulsó como si yo fuera basura iba a volver a tocar mi puerta cargando a un niño entre los brazos. Ni que ese niño, ardiendo de fiebre, con los labios morados y los ojos medio cerrados, iba a tener exactamente la misma mirada que yo había amado en su padre. La noche que Tomás de la Vega apareció en mi consultorio, el viento traía olor a tierra mojada y diésel. Yo estaba cerrando la reja de la pequeña clínica comunitaria en Galeana. Con las manos frías y la espalda cansada después de 12 horas de atender viejitos, omegas sin seguro y niños con tos mal cuidada. Solo quería subir al cuarto de arriba, calentar café del mediodía y dormir sin soñar con el pasado. Pero el pasado no siempre avisa. A veces solo se estaciona frente a ti en una camioneta negra, se baja con la camisa manchada de sangre y te mira como si hubiera recorrido medio país tragándose el orgullo para no llegar tarde. Tomás se veía peor de lo que yo había imaginado en mis peores fantasías. Más delgado, más duro, más cansado. Y, aún así, seguía siendo el alfa que una vez llenó todos mis pensamientos con solo entrar a una habitación. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos apenas bajó del asiento del conductor. Llevaba a un niño de unos 6 años envuelto en una cobija gris. El pequeño respiraba mal. Tenía el cuerpo rígido, la piel sudada y un quejido tan débil que me heló el estómago. Yo no lo saludé. No le pregunté cómo me encontró. No le dije su nombre. Porque hay personas que, aunque pasen años, siguen sabiendo exactamente dónde golpearte nada más con aparecer. Necesito que lo salves, dijo. Así. Sin rodeos. Sin permiso. Sin siquiera fingir que no había destruido mi vida 6 años antes. Yo me reí. No porque me diera risa. Porque mi cuerpo no encontró otra forma de sacar el veneno tan rápido. Te equivocaste de puerta, le respondí. A los traidores no se les deja tocar herederos. Tomás no apartó la mirada. Elías. Escuchar mi nombre en su voz fue peor que un golpe, porque lo dijo igual que antes, como si todavía le perteneciera un poquito. Apreté la reja con más fuerza. No me digas así. El niño gimió. Los dos volteamos al mismo tiempo. Tomás bajó la vista hacia él. Y por un segundo dejó de ser el alfa que me desterró frente a toda la manada. El heredero frío. El hombre que eligió creerle a otros antes que a mí. Por un segundo solo fue un padre aterrado, sosteniendo a su hijo como si el mundo entero se hubiera reducido a ese cuerpo pequeño que no dejaba de temblar. Se llama Nico, dijo, con la voz rota en la orilla. Lleva 8 horas con fiebre. Los médicos de Monterrey no pudieron estabilizarlo. Un aroma extraño lo está intoxicando. Me dijeron que solo alguien con tu línea sanguínea y tus conocimientos podría frenarlo. Mi corazón dio un golpe brutal. Mi línea sanguínea. No, mi talento. No mi experiencia. Mi sangre. La familia Marín no era poderosa. Pero durante generaciones, las mujeres y omegas de mi casa habían trabajado con mezclas herbales, reguladores feromonales, antídotos caseros que en otros tiempos las manadas del norte llamaban remedios de monte y luego copiaban en laboratorios caros. Yo había heredado ese conocimiento de mi abuela, y Tomás lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Porque cuando éramos jóvenes pasaba horas metido en la botica de mi familia, nada más para verme machacar hojas y fingir que le interesaban los frascos. Me obligué a respirar. Porque yo. Tomás tragó saliva. Porque alguien le dio a Nico un compuesto hecho con supresores alterados y extracto de helianto negro. Tu familia era la única que sabía cómo neutralizarlo sin destruir el sistema hormonal de un cachorro alfa. Me quedé inmóvil. Helianto negro. La planta que había aparecido en el caso que arruinó mi vida. La misma. El alfa levantó apenas más al niño. Nico abrió los ojos un segundo. Oscuros. Húmedos. Perdidos. Ibsen me miró. No a Tomás. A mí. Fue solo un instante. Pero sentí ese tirón estúpido y feroz que a veces nace en el pecho cuando un niño enfermo te pide ayuda sin hablar. Ahí supe que estaba perdido, porque seguía odiando al padre. Pero no iba a castigar al hijo por eso. Abrí la reja. Mételo. Y ni se te ocurra interpretar esto como perdón. Tomás soltó un aire que llevaba horas, quizá años, guardando. Entró sin discutir. Y mientras yo corría a preparar la sala de urgencias improvisada de mi clínica miserable,
Entendí que el pasado no venía solo. Venía a cobrar todo junto. Parte 1. El niño que llegó oliendo a la misma trampa. Subí a Nico a la camilla de exploración. Y enseguida supe que Tomás no había exagerado. El pequeño no tenía una fiebre normal. Su cuerpo estaba tratando de pelear contra una alteración hormonal que no debía existir en un cachorro de su edad. Le tomé el pulso, revisé pupilas, garganta, reflejos. Tenía la respiración demasiado rápida, las feromonas saliendo en oleadas cortadas, como si alguien hubiera querido empujar un sistema secundario inmaduro a una crisis artificial. ¿Quién lo atendió primero?, pregunté mientras le colocaba un monitor portátil. 2 pediatras, un especialista en dinámica secundaria y una clínica privada. Y nadie vio esto. Dijeron que era reacción cruzada a un tratamiento para alergia. Le lancé una mirada fría. Entonces pagaste demasiado por idiotas con bata. Tomás aguantó el golpe sin responder. Eso ya me puso nervioso. El Tomás que yo recordaba discutía hasta con el clima. El que tenía frente a mí parecía demasiado cansado para defenderse. Abrí el botiquín de metales. Saqué 3 frascos, ámbar y una lanceta. Necesito una muestra de sangre. Toma la mía. No te estoy hablando a ti. Lo sé. El silencio que siguió olió a cosas viejas. Pinché el dedo de Nico. La gota tardó en salir, más espesa de lo normal. La pasé a una tira reactiva mezclada con una solución de pétalos secos. La tonalidad cambió casi al instante. Verde oscuro. Maldije entre dientes. Tomás me oyó. ¿Qué significa? No levanté la vista. Que no fue accidente. Preparé otra prueba. Luego otra. En las 3 apareció el mismo patrón. El llanto negro combinado con un supresor infantil adulterado y un fijador feromonal de uso ganadero. Una mezcla brutal. Sucia. Hecha para esconderse dentro de un tratamiento aparentemente inofensivo. Lo están envenenando despacio, dije al fin. Escuchar mis propias palabras me dio asco. Tomás se quedó completamente quieto. ¿Se va a morir? La pregunta le salió sin armadura. Volteé a verlo. Nunca lo había visto así. Ni siquiera el día en que me marcó como traidor frente a toda la gente de Valle de la Cruz. Ese día se veía furioso, convencido, destrozado, sí, pero sostenido por la rabia. Hoy no. Hoy parecía un hombre empujado al borde del barranco, sosteniendo con una mano lo único que le quedaba. No, si me dejas trabajar, respondí. Preparé un vaporizador con raíz de anís de monte, 2 gotas de salvia blanca y un estabilizador ligero. No era el antídoto. Solo necesitaba bajar el choque feromonal para que el niño no convulsionara mientras armaba lo demás. Tomás me observaba en silencio. Sentía su aroma en cada rincón del consultorio. Cedro, humo frío y esa nota metálica que siempre aparecía cuando estaba bajo presión. Odié que mi cuerpo lo reconociera antes que mi cabeza. Me concentré en Nico. Le acerqué la mascarilla. El niño se resistió apenas. Todavía semiconsciente. Yo le tomé la manita, que estaba helada pese a la fiebre. Campeón, mírame, murmuré. Sé que no me conoces, pero si quieres seguir odiando la vida mañana, hoy me tienes que ayudar tantito. Los párpados le temblaron. Tomás dio un paso hacia nosotros. ¿Puedo? No dije, sin dureza, pero firme. Ahorita no. El alfa se detuvo. Nico respiró una vez, 2 veces, 3. El aroma medicinal comenzó a trabajarle lento. La tensión en el cuello cedió apenas. Aproveché para abrir el cajón inferior del refrigerador clínico y sacar un vial vacío. Mi mano dudó un segundo. Tomás lo vio. ¿Qué necesitas? Esta vez sí levanté la vista. Mi sangre. No lo dije para dramatizar. Lo dije porque era verdad. El compuesto que le habían dado a Nico estaba hecho con una base que reacciona distinto ante ciertas líneas hormonales. La sangre de los Marín tenía una resistencia heredada a ese tipo de fijadores, precisamente por las mezclas con las que mi abuela trabajaba. Podía usar una versión purificada de mi propio plasma como puente neutralizador. No era común. Tampoco era completamente seguro. Tomás entendió más rápido de lo que yo quería. No. Solté una risa seca. Mira nada más. Resulta que al traidor sí lo quieren completo. No te vas a vaciar por mi hijo. La frase debió molestarme menos de lo que lo hizo. Primero, no es vaciarme. Segundo,
Si sigues hablando como dueño de todo lo que respira, te saco a patadas de mi clínica. Él apretó la mandíbula. Encuentra otra forma. No hay otra forma a tiempo. Volteé hacia Nico. La respiración se había estabilizado un poco, pero apenas. Necesitaba más. Elías. Cerré los ojos un segundo. No uses ese tono conmigo. ¿Cuál tono? Ese con el que quieres que olvide lo que me hiciste. Silencio. Y justo en medio de ese silencio, Nico abrió los ojos de nuevo. Miró a su padre, luego a mí, y con la voz rasposa de un niño medio dormido, dijo una sola palabra. Papá. No supe. ¿A cuál de los dos se la dijo? Tal vez ni él lo supo, pero a mí me atravesó de lado a lado. Tomás cerró los ojos. Yo también. Y por alguna razón, la decisión se volvió más fácil después de eso. Me puse los guantes, tomé la aguja y saqué la cantidad mínima necesaria de mi brazo izquierdo. Mientras la sangre llenaba el vial, pensé en todo lo que juré que nunca volvería a darle a la familia de la Vega. Mi tiempo, mi talento, mi lealtad, mi dolor, y ahora también mi sangre. Ojalá hubiera podido decir que me sentí noble. No me sentí noble. Me sentí cansado. Cansado de los muertos. Cansado de la rabia. Cansado de que los hijos pagaran los pecados de adultos con apellidos enormes y manos limpias. Preparé el puente neutralizador. Lo pasé por el filtro fino y se lo administré en dosis lentas a Nico. Durante 20 minutos nadie habló. Tomás permaneció al otro lado de la cama, inmóvil, con las manos abiertas y vacías, como si cualquier gesto de más pudiera espantar al único milagro que le quedaba. Yo seguí el monitor sin parpadear. La temperatura bajó 1/10, luego otra. La respiración dejó de sonar como vidrio raspado. Nico soltó un gemido más profundo, más humano, y el cuerpo por fin se le aflojó en la camilla. Sentí que el aire volvía a entrarme a los pulmones. Tomás también lo notó. ¿Está? Vivo, dije. Pero no a salvo. Me quité los guantes y fui al lavabo antes de que me temblaran las manos frente a él. La mezcla que le dieron no se consigue en una farmacia común. Alguien con acceso, dinero y ganas de esconderlo lo estuvo intoxicando en microdosis. Si lo mandas de vuelta a la misma casa, va a recaer. Tomás tardó apenas 2 segundos en responder. Entonces no vamos a volver. Giré la llave del agua. No te creo tan fácil. No te pedí que me creas. Cuando lo miré, él ya me estaba viendo. Te estoy pidiendo que vengas conmigo. Ahí estaba. La verdadera razón. No solo quería que salvara al niño. Quería llevarme otra vez al lugar del que me expulsó. La sola idea me revolvió el estómago. Ni muerto. Elías, si tú no estás cerca, no sé cuánto tiempo voy a poder mantenerlo estable. Problema tuyo. La crueldad me salió automática. Tomás la recibió como si la hubiera esperado. Sí, dijo. Problema mío. Pero la vida de Nico no es culpa suya. Esa frase me dejó sin defensa durante un segundo exacto. Un segundo demasiado largo. Y ahí entendí que la noche apenas estaba empezando. Parte 2. El alfa que me desterró no sabía arrodillarse. Hasta esa noche. Me negué durante 11 minutos exactos. Sí, conté. Conté porque, cuando alguien como Tomás de la Vega te pide algo con esa clase de urgencia, necesitas agarrarte de números ridículos para no admitir que te está moviendo el piso. No voy a volver a Valle de la Cruz, le dije por 4ª vez, revisando la presión de Nico como si el monitor fuera más fácil que sus ojos. No te estoy pidiendo que vuelvas por mí. Pues qué bueno. Porque tampoco iría por caridad. Te lo estoy pidiendo por mi hijo. Tu hijo sigue siendo tu hijo aunque me lo pongas en el centro de la frase. Tomás soltó el aire por la nariz. No parecía enojado. Parecía al borde de algo peor. Agotamiento total. La hacienda ya no es segura. Mi casa en San Jerónimo tampoco. Hay gente comprada en los hospitales privados. Si no regreso con alguien capaz de ver la mezcla real, me lo matan en días. Me crucé de brazos. Eso suena muchísimo a un problema de rico con demasiadas propiedades. El golpe entró. Lo vi. Y no me hizo sentir mejor. El Tomás que yo había amado de joven habría respondido con soberbia. El que tenía enfrente bajó la cabeza un segundo y luego hizo algo que me partió la respiración. Se puso de rodillas. No con dramatismo. No con show.
Simplemente dobló una pierna, luego la otra, y quedó frente a mí en el piso frío del consultorio, todavía en camisa blanca manchada de sangre infantil, mirando hacia arriba como si hubiera olvidado por completo cómo se sentía el orgullo cuando tu hijo puede morirse. «Te equivocaste de personaje», murmuré, atónito. «Lo estoy haciendo. Levántate». No. Lo odié en ese momento con una precisión casi científica. Lo odié porque seguía sabiendo cómo llegar al centro de mi culpa. Lo odié porque, aún de rodillas, seguía siendo más peligroso que la mayoría de los hombres de pie. Y lo odié sobre todo porque la visión de Tomás así, roto y suplicando, no me dio la satisfacción que durante años imaginé. Me dio miedo, porque nadie se arrodilla así si no siente que ya perdió casi todo. «Levántate, carajo». Di que sí. Lo miré fijo. ¿Y qué me garantiza que, en cuanto cruce otra vez esos portones, no vuelvan a tratarme como trataron al traidor que sacaron hace 6 años? Tomás tragó saliva. Yo solté una risa amarga. Tu palabra valía más antes de que me arrastraras frente a la plaza. La mención del destierro lo golpeó de lleno. Vi cómo la culpa le endureció la mandíbula. Yo también vi esa escena completa cada vez que cerraba los ojos. La plaza central de Valle de la Cruz, llena, los consejeros alrededor, el olor a lluvia en la tierra y Tomás, heredero de la manada y futuro patrón de media región, señalándome frente a todos mientras una bolsita de elianto negro aparecía milagrosamente entre mis cosas. Traidor, saboteador, vendido. Ni siquiera me dejaron defenderme bien. Me dieron 1 hora para salir del territorio y agradecer que no me marcaran como criminal de guerra. Mi madre lloró en el umbral. Mi abuela escupió a los pies del consejo. Y Tomás no me miró cuando me fui. Nunca me miró. Hasta esa noche. Yo me equivoqué, dijo por fin. Aún en el suelo. Me equivoqué contigo. Me equivoqué de enemigo. Me equivoqué tan profundo que llevo 6 años pagando esa noche. Tuve que apartar la vista, porque quería herirlo. Sí, pero no estaba preparado para su arrepentimiento si iba a oler tan real. Nico se removió en la cama. Ambos volteamos enseguida. Tomás se levantó al fin, pero no por dignidad. Por instinto de padre. Yo revisé al niño otra vez y confirmé que el neutralizador seguía funcionando. Tenía quizá 4 o 5 horas antes de que necesitara otro ajuste. Suspiré. Si voy, no vuelvo a vivir en tu casa. Está bien. No me quedo solo con tu personal. Está bien. No das una sola orden sobre mi trabajo. Está bien. Lo miré de lado. No respondiste ni una. ¡Qué milagro! Una sombra pequeña, agotada, pasó por su boca. Casi una sonrisa. Duró menos que un parpadeo. Ya discutí demasiado con la persona equivocada durante años, dijo. No pienso repetirlo contigo esta noche. Esa frase me dejó sin aire más de lo que debía. Así que hice lo único razonable. Ataqué otra vez. ¿Y la madre del niño? El silencio cambió de forma. Tomás bajó la vista hacia Nico. Murió hace 2 años. La respuesta me desmontó el golpe antes de que tocara suelo. Lo siento. Y lo sentía, aunque no quería. Aunque me molestaba sentirlo. Tomás se pasó una mano por la nuca. Era buena. Mejor que yo. Aguantó demasiado la guerra de mi apellido. No pregunté más. No hizo falta. Ya había suficientes fantasmas en el cuarto como para invitar otro. Subí al pequeño cuarto de arriba. Metí ropa en una mochila vieja. Guardé mis frascos, mis libretas, mis fórmulas familiares y bajé de nuevo antes de que pudiera pensar demasiado. Tomás seguía ahí, junto a la cama de Nico. Cuando me vio con la mochila, exhaló despacio. Gracias. No lo arruines agradeciendo demasiado pronto. Voy a intentar no arruinar nada. Eso también lo dijiste una vez. No respondió. Y eso fue peor. Salimos de Galeana a la 1:30 de la madrugada. Yo iba atrás, junto a Nico, controlando temperatura y pulsos. Tomás manejaba con las manos más firmes de lo que yo habría esperado en alguien que acababa de arrodillarse frente al hombre que desterró. La carretera estaba casi vacía. Los faros cortaban la neblina baja. A cada curva, el pasado se me subía más al pecho. Me juré que iba por el niño. Solo por el niño. Me juré también que no iba a volver a ser el muchacho idiota que pensó que amar a un alfa poderoso bastaba para sentirse a salvo.
Pero los juramentos hechos de noche, con un niño dormido, y el olor de un hombre que conociste demasiado bien hace años, siempre me han parecido peligrosamente frágiles. Parte 3. Volver no duele por los lugares. Duele por la persona que fuiste ahí. Viando la cerró poselande. Viando la cerró posesión. Viando la cerró posesión. Valle de la Cruz seguía oliendo igual. Eso fue lo primero que me rompió. El polvo seco. El pasto recién cortado. La madera vieja de los portones. El aroma lejano de los establos mezclado con café oscuro y lluvia vieja en las piedras del patio central. Todo seguía ahí, inmóvil, como si mi ausencia hubiera sido apenas una pausa incómoda para la hacienda más grande del norte. Yo ya no era el mismo. Había llegado a esa tierra por primera vez a los 12 años, de la mano de mi abuela Lidia, cuando la familia de la Vega todavía presumía que cuidaba a sus omegas y daba trabajo a la gente de los ranchos vecinos. Mi abuela se convirtió en la encargada de la botica tradicional. Mi madre llevaba inventarios y atendía partos cuando faltaba personal. Y yo crecí entre frascos, patios de piedra, y la sensación tonta de creer que, si uno servía bien, también podía pertenecer. Luego conocí a Tomás a los 17, y confundí ser visto con estar a salvo. La camioneta cruzó el portón sin detenerse. Más guardias de los que recordaba. Más cámaras. Más hombres armados. La finca ya no parecía casa. Parecía búnker con presupuesto ganadero. ¿Tienes miedo?, preguntó Tomás sin voltear. Yo miré por la ventana. No. Tengo memoria. No contestó. Nos instalaron no en la casa principal, sino en una cabaña médica reformada, detrás de los antiguos viñedos. Agradecí eso, en silencio. Si hubiera tenido que dormir bajo el mismo techo donde me acusaron, probablemente habría acuchillado a alguien con una cucharita. Nico despertó cuando lo pasábamos a la cama clínica que habían improvisado ahí. Sus ojos fueron primero hacia su padre, luego hacia mí. Alargó una mano. No dijo nada. Ni falta que hacía. Yo se la tomé. Aquí estoy, murmuré. Tomás se quedó quieto a un lado. La escena me resultó insoportable por demasiadas razones. Porque yo había querido tener una vida junto a ese hombre alguna vez. Porque ahora estaba en su territorio, cuidando al hijo que tuvo con alguien más. Porque el niño me estaba mirando con una confianza que todavía no merecía. Y porque, pese a todo, había una parte miserable de mí que seguía registrando la forma en que Tomás me observaba cuando creía que no me daba cuenta. No como patrón, no como enemigo, como si yo fuera algo que se le perdió en una guerra y acabara de encontrar demasiado tarde. La primera revisión completa de Nico me confirmó lo peor. No bastaba con detener la crisis. Había residuos del compuesto en sangre y mucosas. Alguien se lo había administrado por días, quizás semanas, en dosis pequeñas mezcladas con vitaminas, aerosoles o jarabes. ¿Quién vive con ustedes?, pregunté mientras revisaba el expediente médico que me trajeron. Tomás empezó a enumerar. 2 nanas rotativas, chef, chofer, escoltas, un mayordomo viejo, una terapeuta, el pediatra externo, y visitas frecuentes de su tía Clara y de su primo Julián. ¿Y tu tío Esteban? El silencio antes de su nombre fue suficiente respuesta. Ya no vive aquí, dijo al fin. Pero sigue entrando a oficinas, bodegas, y a donde le da la gana porque la mitad del personal todavía le responde. Asentí. Entonces tu casa sigue podrida de origen. Sí. Me irritó esa costumbre nueva de aceptarme los golpes. Era más fácil odiarlo cuando discutía. Una mujer de unos 50 años apareció poco después con té y una bandeja de alimentos. La reconocí de inmediato. Magda. Había sido una de las cocineras jóvenes cuando yo vivía ahí. Ahora traía más canas, pero los mismos ojos bondadosos. Al verme dejó la bandeja sobre la mesa y se le llenaron los ojos de lágrimas. Niño Ali. Mi garganta se cerró. No estaba preparado para ese cariño. No, ahí. No tan pronto. Magda se tapó la boca. Perdóname. Perdóname. De verdad, no supe por qué frase pedía perdón exactamente. Pero, igual dolió. Tomás salió de la habitación con una excusa para dejarnos espacio. ¿También? Eso me descolocó. Magda se acercó despacio. Tu abuela tenía razón, susurró.
Nunca debieron dejarte ir así. Respiré hondo. Entonces alguien debió decirlo cuando importaba. A ella sí le cayeron las lágrimas. Muchos lo pensamos. Pocos tuvimos valor. No la consolé. No podía. Pero tampoco fui cruel. Ya estaba cansado de repartir cuchillos a gente que solo había sobrevivido como pudo. Esa tarde me la pasé mezclando el segundo tratamiento de Nico, revisando documentos y memorizando rutas de la finca. No confiaba en nadie, ni en el personal antiguo, ni en la seguridad nueva, ni en la aparente honestidad renovada de Tomás. Al anochecer, cuando por fin me permití salir a respirar, me encontré frente al viejo invernadero de mi abuela. Seguía ahí, las mismas ventanas empañadas, el mismo techo de lámina reformado, las mismas macetas alineadas con disciplina casi militar. Me acerqué como quien visita una tumba y encontré la cerradura cambiada. Sentí un hueco brutal en el pecho. Guardé todo lo que dejó tu familia, dijo Tomás a mi espalda. No me sobresalté. Ya lo había olido antes de escucharlo. ¿Con qué derecho? Con ninguno. Solo no quería que lo destruyeran. Giré. Traía la chaqueta abierta, ojeras y ese cansancio que ya parecía parte de su cuerpo. Levantó una llave. Si todavía quieres entrar, sigue siendo tuyo más que mío. La frase me pegó peor que la memoria. Tomé la llave sin tocarle la mano. Abrí. Dentro seguían algunos frascos de mi abuela, aunque el polvo los cubría ya como una segunda piel. El mortero de piedra estaba exactamente donde lo recordaba. También una libreta amarilla con fórmulas en letra pequeña. Mis ojos picaron. No iba a llorar frente a él. No otra vez. Tomás se quedó en la puerta. No sabía que Nico iba a decirte papá esa noche. Me puse rígido. No me lo dijo a mí. Lo sé. Entonces no empieces. No iba a empezar nada. Solté una risa áspera. Lo dices como si no hubieras empezado bastante hace años. La culpa le cruzó la cara con la precisión de una cicatriz vieja. Tienes razón. Otra vez con eso. ¿No te cansas de darme la razón tarde? Él bajó la vista un segundo. Cuando habló, su voz salió muy baja. Todos los días. Tuve que apartarme. Meterme de lleno al invernadero. Fingir que revisaba etiquetas, hojas secas, frascos oxidados. Porque había algo profundamente injusto en que el mismo hombre que me rompió también siguiera siendo el único capaz de mirarme como si todavía recordara quién fui antes del exilio. Y yo no quería recordar a ese muchacho. No quería verlo vivo otra vez entre plantas, fórmulas y promesas idiotas de amor junto a un alfa que juró protegerlo. Pero el olor del invernadero, la voz de Tomás en la puerta y el niño dormido en la cabaña me estaban empujando justo hacia ese lugar. Quisiera decir que en ese momento ya entendía todo. La verdad es que no entendía nada. Solo sabía una cosa. El veneno que casi mata a Nico no era un hecho aislado. Era el eco de algo viejo. Algo que había empezado la misma noche que yo fui expulsado. Parte 4. El hijo del alfa no me eligió por casualidad. Olía lo que su padre había escondido. Nico mejoró lo suficiente al segundo día como para sentarse en la cama y exigir cereal con miel como si no hubiera pasado nada. Ese detalle, absurdamente infantil, me hizo respirar por primera vez desde Galeana. También me complicó la vida. Porque un niño que deja de parecer frágil se vuelve peligroso de otra manera. Empieza a encariñarse. Y Nico se me pegó como si yo hubiera estado faltándole desde antes de conocerlo. Quería que le leyera. Que le enseñara a mezclar hierbas seguras. Que me sentara en el piso mientras él armaba torres con cubos viejos que Magda encontró en un armario. No hablaba mucho, pero observaba todo. Tenía esa clase de inteligencia silenciosa que a veces da más miedo que una pregunta. Tomás, por su parte, se mantenía a distancia prudente, no por desinterés. Peor, por respeto. Nunca entraba a la cabaña sin tocar. Nunca me corregía frente al niño. Nunca opinaba sobre el tratamiento si no se lo pedía. Y esa nueva versión suya, más contenida, más cuidadosa, me alteraba más que cualquier desplante alfa del pasado. Más contenida, miles esplantes contros y portane. Porque me obligaba a aceptar algo que no quería, que tal vez sí estaba cambiando. Nico dormía la siesta la tarde en que encontré el primer rastro. Yo había aprovechado el silencio para revisar el botiquín fijo de la casa principal. No confiaba en las vitaminas que usaba el personal desde hacía meses.
Quería ver frascos, lotes, fechas, manos. En un cajón lateral, detrás de vendas y paracetamol infantil, hallé un aerosol nasal sin etiqueta. Lo abrí. Y ahí estaba otra vez el mismo fondo amargo. El llanto negro, bajísimo, casi invisible. Suficiente para pasar desapercibido frente a alguien sin entrenamiento de campo. Tomé una fotografía, sellé el frasco y fui directo a la oficina improvisada que Tomás usaba en la vieja biblioteca. Estaba revisando estados financieros con un abogado joven. Al verme entrar, el abogado quiso hablar. Yo levanté el frasco antes. Salte. El muchacho me miró. Luego a Tomás. El alfa asintió de inmediato. Salió sin replicar. Cerré la puerta. Están metiendo la mezcla por aerosol, dije. Quien sea que lo hizo, sigue teniendo acceso al área de medicamentos. Tomás tomó el frasco con cuidado. ¿Dónde estaba? Botiquín de la casa principal. Cajón interno. No es nuevo. Lleva semanas ahí. Sus ojos se endurecieron. Voy a encerrar a todos hasta saber quién. No. Me miró. No conviertas la casa en cuartel. El culpable quiere que reacciones como bestia. ¿Así? Limpia huellas. Tomás soltó el aire despacio. Claramente quería patear una pared, pero se contuvo. Entonces dime cómo hacerlo. Otra vez. Otra maldita vez me estaba pidiendo dirección. Y yo, idiota, seguía respondiendo. Necesito acceso a nóminas, cámaras, visitas, receta de suplementos. ¿Y quién limpia qué? Tienes todo. Y un cuarto mío que cierre por dentro. Ya lo tienes. Y quiero ver el archivo del día que me desterraste. El silencio fue inmediato. Tomás apoyó el frasco sobre la mesa. Elías, si voy a salvar a tu hijo en la misma casa donde me enterraron vivo, por lo menos voy a mirar el cuchillo original. No discutió. Me llevó esa misma noche a la antigua oficina del Consejo Doméstico. Un cuarto que yo no pisaba desde los 19. Ahí se archivaban incidentes, sanciones internas, nóminas históricas y toda la basura burocrática con la que las familias poderosas convierten sus violencias en carpetas respetables. Tomás abrió la gaveta 7 con una llave maestra. Me dejó solo. Lo odié y se lo agradecí al mismo tiempo. Tardé 16 minutos en encontrar mi nombre. Elías Marín, expulsión inmediata por colaboración externa y posesión de sustancias prohibidas. Había firmas. La de Tomás, la de Esteban, la de 3 consejeros y un testigo de seguridad. Abrí el anexo. La evidencia principal era la misma bolsita de lianto negro encontrada en mi cuarto. Pero había algo más. Un recibo de almacén firmado por mí. Con una letra que no era mía. Me quedé inmóvil. La falsificación no era burda. Pero yo conocía mi firma desde antes de aprender a besar. Y esa no era. Escuché a Tomás acercarse. Entró cuando yo seguía viendo la hoja sin respirar. ¿Qué hallaste? Le tendí el documento. Lo leyó. Lo volvió a leer. No. Sí. El alfa me miró como si acabara de recibir un golpe viejo con fuerza nueva. Yo nunca vi este anexo. Me reí sin humor. Pues felicidades. Resulta que firmaste mi destierro con expediente maquillado. Tomás pasó una mano por su rostro. El consejo me mostró solo la sustancia y el informe del guardia. Dijeron que el resto era protocolo. Tú elegiste creerles. La frase lo partió justo donde debía. Sí, dijo, bajísimo. No había nada que yo pudiera agregar a eso que doliera más que escucharle la verdad en la boca. Así que no dije nada. Tomé copia de todo. Guardé el aerosol en una bolsa clínica y salí de ahí con las piernas blandas. Nico seguía despierto cuando volví a la cabaña. Estaba sentado con una libreta en las piernas, dibujando algo con atención feroz. ¿Qué haces, campeón? Me mostró la hoja. Había 3 figuras. Una pequeña, una grande, otra más grande todavía. La pequeña estaba en medio. La grande de la derecha tenía una línea negra sobre el pecho. La otra tenía algo rojo en la mano. ¿Qué es esto? Nico pensó unos segundos. Luego señaló al del centro. Él señaló al de negro. Tomás señaló al de rojo. Yo. Después hizo una seña simple, infantil, medio inventada. Tú. Curas. Se me hizo un nudo ridículo en la garganta. Eso intento.
Nico me observó un segundo más y luego añadió otra seña, esta sí clarísima. Él. Triste. Volteé hacia la ventana. Tomás estaba afuera, de pie bajo la luz tenue del porche, hablando con dos guardias. Tenía la espalda recta, la mandíbula apretada y esa soledad horrible que algunos hombres poderosos llevan puesta sin darse cuenta. Volví con Nico. Sí, admití. Él también. El niño me miró como si hubiera entendido algo importante. Y en ese momento descubrí otra razón por la que me estaba resultando imposible odiar la situación completa. Porque Nico no me veía como herramienta. Me veía como puente. Y yo empezaba a sospechar que también había algo en mí. Quizás el aroma de mi sangre. Quizás la memoria de su padre. Quizás solo su instinto de cachorro, que reconocía que Tomás y yo seguíamos peleando dentro del mismo incendio. Parte 5. La verdad no estaba en el consejo. Estaba enterrada en la cocina. Los secretos importantes nunca se esconden donde todos creen. Eso me lo enseñó mi abuela. Si quieres guardar algo de la familia, decía, no lo pongas en la oficina del patrón. Ponlo donde nadie imagina que los pobres pensamos. Por eso, encontré a Rosa. Rosa había sido ayudante de cocina cuando yo vivía en la hacienda. Ahora limpiaba la despensa vieja y caminaba con un bastón corto porque una cadera maltratada le cobraba años en cada paso. Yo la vi de lejos y la reconocí antes de que ella me viera a mí. Cuando al fin levantó la mirada, dejó caer la servilleta que traía en la mano. Virgen Santa. Eli. El diminutivo me desarmó más que un abrazo. Nos sentamos en la parte trasera de la cocina, entre costales de frijol y cajas de tomates. Le ayudé a picar cebolla mientras fingíamos normalidad para cualquiera que pasara cerca. A veces la conspiración más segura huele a sopa. No creí que volvieras, me dijo. Yo tampoco. Rosa hizo un ruido con la lengua. Pues ese muchacho anda como alma en pena desde que llegaste. Rodé los ojos. Pobrecito el millonario. Ella me dio un codazo suave. No te hagas. Todavía le tiembla la voz distinto contigo. No le di el gusto de responder. Esperé hasta que estuvimos completamente solos para preguntarle. Rosa, el día que me acusaron. ¿Viste algo? La cuchilla se detuvo en el aire. No respondió enseguida. Eso ya era una respuesta. Vi demasiado, dijo al fin, muy bajo. Y hablé demasiado poco. Seguí picando cebolla para no presionarla de frente. Necesito la verdad. La verdad cuesta. Ya la pagué una vez. Ella cerró los ojos un segundo. Esa noche, vi entrar a Julián a la botica. Levanté la vista. Julián, el primo de Tomás. Hijo de Esteban. 2 años menor que nosotros. Bonito. Sonrisita fácil. Ambición olorosa desde niño. Siempre me miraba como si yo fuera insecto que misteriosamente lograba caminar entre porcelana cara. ¿Seguro? Rosa asintió. Traía llave prestada. Y al rato salió el señor Esteban. No los vi poner nada en tu cuarto, pero sí los vi salir del corredor que daba a tus habitaciones. Quise decirlo. Te lo juro. Pero mi hijo tenía problemas con una demanda, y Esteban me prometió desaparecerle el expediente si yo no metía la lengua. No sentí rabia. Sentí cansancio. La corrupción no siempre entra con uniforme. A veces, entra con necesidad. ¿Tienes algo más? Rosa se limpió las manos en el mandil, fue hasta un bote de harina y metió el brazo casi hasta el hombro. Sacó un sobre plastificado, amarillento en las orillas. Lo guardé por si un día me daba menos miedo. Lo abrí. Eran copias de 2 notas de entrada a la botica, registradas a la misma hora en que supuestamente yo estaba en el pabellón de partos ayudando a mi abuela. Una llevaba mi nombre con firma falsa, la otra, la de Julián. Pero esa segunda estaba tachada, anulada a mano, y jamás incorporada al expediente oficial. Miré a Rosa. Esto me limpia. Te limpia a ti, dijo. Pero ensucia gente peligrosa. Guardé el sobre, pues ya era hora. Cuando salí de la cocina encontré a Tomás esperando en el pasillo exterior. A veces creo que ese hombre desarrolló un sexto sentido para detectar cuándo mi vida estaba a punto de incendiarse más. Miró el sobre, luego mi cara. ¿Qué pasó? Se lo di. Leyó en silencio. Y ahí sí, por primera vez desde que regresé, le vi la furia completa. No la furia alfa de mostrarse grande. La otra. La que sale cuando un hombre entiende que el peor crimen de su vida
Se apoyó en una mentira tan simple como una firma mal falsificada. Julián murmuró. ¿Y tú, tío? La piel en torno a sus ojos se endureció. Lo voy a matar. No levantó la voz. Eso fue lo aterrador. Lo sujeté del brazo antes de que pudiera echarse a andar. No. Primero lo pruebas. Luego lo hundes. Tomás bajó la vista hacia mi mano sobre él. Yo también. La solté enseguida. Como si quemara. No me toques así si luego vas a apartarte como si te diera asco. La frase me agarró desprevenido. No me das asco. Sus ojos se clavaron en los míos. Entonces decide qué te doy. Porque llevo 6 años aprendiendo a vivir con lo que te hice. Y estas semanas me están matando por partes. Me quedé mudo. Yo había querido oír arrepentimiento de Tomás muchas veces. Pero jamás lo imaginé sonando tan roto. No me hagas esto aquí, dije al fin. No te estoy haciendo nada. Te estoy diciendo la verdad. Solté una risa breve, agotada. Tu verdad siempre llega cuando ya dejó cadáveres. Esa vez sí lo vi cerrar los ojos como si le doliera físicamente. Lo sé. Volteé hacia otro lado. El patio estaba vacío. La tarde caía naranja sobre las viñas secas. En algún punto, Nico se reía con Magda por algo que yo no alcanzaba a ver. El sonido me salvó de decir una estupidez peor. Cuando esto termine, murmuré, hablamos de ti y de mí. Si todavía queda algo que hablar. Tomás abrió los ojos. No sonrió, pero en la forma en que respiró entendí que esa pequeña posibilidad le acababa de devolver algo que no esperaba merecer. Y eso me asustó más que cualquier amenaza del consejo. Porque el problema con los hombres rotos que todavía amas un poco es que aprenden a esperarte incluso sin derecho. Parte 6. El niño enfermo empezó a recordarme lo que era una casa. La investigación avanzó rápido por fuera y lentísimo por dentro, como casi todo lo que vale la pena. Julián desapareció 2 días después de que conseguimos el sobre. Esteban, por supuesto, negó todo y mandó mensajes venenosos disfrazados de preocupación familiar. El consejo empezó a dividirse. Unos olían sangre, otros ruina económica. Los abogados iban y venían como moscas bien peinadas. Y mientras los adultos nos organizábamos alrededor del veneno, Nico hacía algo mucho más peligroso. Me convertía en costumbre. Ya no quería que cualquiera le diera sus remedios. Solo yo. Ya no se dormía sin preguntar si iba a estar en la cabaña de al lado. Ya no jugaba al hospital siendo él el doctor. Ahora me hacía sentarme y me revisaba la frente con una cucharita mientras me ordenaba, con una seriedad ridícula, que no me moviera porque estaba grave. Magda decía que era buena señal. Yo decía que era una trampa emocional. Las dos cosas eran verdad. Una tarde llovió tan fuerte que se fue la luz en media finca. El generador tardó unos minutos en encender. Y Nico se asustó apenas lo suficiente para salir de su cuarto y buscarme. Lo encontré en el pasillo, en pijama, abrazando una almohada. No pasa nada, le dije. Nada más está jugando el clima a sentirse importante. Nico negó con la cabeza. Luego señaló la oscuridad y formó la seña de ruido feo. Entonces, apareció Tomás con una lámpara y 3 velas. Nos sentamos en el piso del comedor de la cabaña, alrededor de la mesa bajita, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. Nico llevó sus cubos. Yo preparé chocolate caliente en una parrilla portátil. Tomás, increíblemente, aceptó que no sabía prender una vela sin parecer que iba a incendiar toda la casa. «Qué útil para un alfa de rancho», murmuré. «Tu sarcasmo me da fuerzas». «Qué bueno». «Ojalá te dé también coordinación motriz». Nico soltó una risa corta por la nariz. La primera carcajada real que le escuché. Los dos volteamos a verlo tan rápido que él mismo se sorprendió. Después se puso rojo. Luego hizo otra cosa inesperada. Se rió. Otra vez. No fuerte. No largo. Pero sí completo. Tomás se quedó inmóvil, con la vela en una mano y los ojos llenándosele de una forma tan discreta que, si yo no lo conociera demasiado bien, quizá no lo habría notado. Yo sí lo noté. Y el corazón. Traidor. Me dolió por los 3 al mismo tiempo. Terminamos jugando lotería con cartas viejas y señas inventadas. La oscuridad ya no se sintió amenaza. Se sintió refugio. Afuera seguía rugiendo la tormenta.
Adentro había un niño riéndose, chocolate malo, y un Alfa que me miraba como si no entendiera cómo una noche tan simple podía parecerse tanto a la paz. Más tarde, cuando Nico por fin se quedó dormido en el sofá con la cabeza en mi pierna, Tomás habló en voz muy baja. No se había reído así desde antes de enfermarse. Yo le acomodé la cobija al niño. Los niños vuelven cuando sienten que no los van a soltar otra vez. Tomás se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Ixilling? No levanté la vista. ¿Yo qué? ¿Qué necesitarías para volver? Ahí estaba. La pregunta que evitábamos. Respiré hondo. No me preguntes cosas que no puedes arreglar en una noche. No te pregunté qué puedo arreglar. Te pregunté, ¿qué necesitarías? Volté a verlo. La luz temblorosa de la vela le partía la cara en sombras suaves. Se veía mayor, más humano, más peligroso por eso. Justicia, dije. No disculpas bonitas. Justicia real. Para mi abuela, que murió jurando que no me había criado para venderme. Para mi mamá. Para mi papá. Para mí. Y para ese niño, para que crezca sabiendo que su padre no volvió a encubrir a nadie. Tomás tardó poco en responder. Entonces eso te voy a dar. Negué con la cabeza. No. Eso no me lo das tú. Eso lo haces si de verdad eres distinto al hombre que eras. La verdad le cayó encima y la sostuvo sin moverse. Está bien. El silencio después fue menos doloroso que otras veces. Quizá porque por primera vez los dos habíamos dejado de hablar de deseo escondido y empezado a hablar del precio real de quedarnos. Nico, dormido entre nosotros, respiró profundo. Y en ese momento, tan sencillo y tan frágil, entendí algo horrible. Que ya no solo estaba tratando de salvar a un niño. Estaba empezando a imaginar una vida en la que no me fuera después. Parte 7. Julián regresó para enterrarme otra vez. Pero esta vez, Tomás sí me vio. El consejo extraordinario se convocó 4 días después. No fue casualidad. Esteban olió la fuga de pruebas, entendió que Julián iba a terminar por quebrarse en algún punto y decidió adelantarse. Citó a consejeros, abogados, jefes de seguridad y personal histórico con la excusa de proteger el patrimonio y el bienestar del heredero. El heredero, claro, era Nico. El niño que seguía teniendo pesadillas con agujas y que ahora estaba siendo utilizado como moneda en otra guerra de apellidos. Yo no pensaba entrar. Tomás me pidió que lo acompañara. Ni loco. Si no estás, hablan de ti como si no existieras. Eso ya lo hicieron una vez. Y no les tembló la voz. Precisamente. Me quedé callado. Tenía razón. Odié que la tuviera. La sala del consejo seguía igual que la recordaba. Madera oscura, ventanales altos, sillas que costaron más que la casa de mi madre, y ese olor a café quemado con ambición vieja. Entré con el cuerpo rígido. Tomás caminó a mi lado, no delante. Ese gesto mínimo no le importaría a nadie más. A mí sí. Esteban ya estaba sentado en la cabecera. Sonreía con esa tranquilidad que solo tiene la gente acostumbrada a negar cadáveres con voz de misa. A su derecha estaba Julián. Cuando me vio, el primo casi no disimuló el sobresalto. Se veía peor. Más delgado. Ojeras. Sudor en el labio superior. El tipo de hombre que sigue oliendo a perfume caro incluso cuando la cobardía ya se le sale por los poros. Mira nada más, dijo Esteban. El muchacho volvió. Yo tomé asiento sin pedir permiso. Sí. Y usted sigue igual de podrido. Algunos consejeros tragaron saliva. Otros fingieron revisar papeles. Nadie me defendió. Nadie me cayó. A veces, el miedo huele igual en todos los niveles sociales. El primer golpe lo dio el abogado del consejo. Intentó cuestionar mi presencia, mi formación, mi supuesta influencia indebida sobre Nico y mi historial de comportamiento problemático dentro de la finca. Esperé. Dejé que terminara. Luego saqué el sobre de rosa, la copia del aerosol, mis resultados clínicos y las pruebas del compuesto en sangre de Nico. Los acomodé uno a uno sobre la mesa. Si vamos a hablar de historial, empecemos por las firmas falsas, dije. La temperatura del cuarto cambió. Tomás no habló. No necesitaba. Su silencio estaba cargado del lado correcto por primera vez. Julián palideció apenas vio su nombre en el registro anulado. Esteban intentó mantenerse sereno. Eso no prueba nada. Prueba que entró a la botica la misma noche que yo fui acusado, respondí,
Prueba que alguien borró su acceso. Prueba que el mismo compuesto que encontraron en mi cuarto es el que le metieron a Nico en aerosoles sin etiqueta. Y prueba también que aquí hay más de un imbécil creyendo que los pobres no sabemos leer expedientes. El abogado quiso intervenir. Tomás levantó una mano. Silencio. El gesto fue tan simple que todos obedecieron. Yo vi a Julián empezar a desmoronarse antes de que dijera una sola palabra. Se le notaba en las manos, en el modo en que evitaba mirar a su padre, en el olor ácido del miedo. Tomás giró hacia él. «Quiero oírlo de tu boca». Julián se rió. «¿Qué quieres oír?» «Que papá me dijo que solo era un susto. Que me juró que nadie iba a matar al niño, solo a enfermarlo lo suficiente para forzarte a ceder firmas. Que la bolsita en el cuarto de Elías la metí yo porque estaba harto de verlo pasearse aquí como si algún día pudiera ser más que un omega de botica». La frase cayó como ácido. Nadie se movió. Yo tampoco. Curiosamente, lo que más dolió no fue el insulto. Ya me habían llamado peor. Lo que dolió fue reconocer en su voz el mismo desprecio de clase que impregnó mi destierro desde el principio. Tomás respiró una vez. 2, 3. ¿Y Adrián?, preguntó. El cuarto entero dejó de existir. Julián tardó demasiado en responder. Ese fue su error. Yo no. Te pregunté por Adrián. Julián volteó hacia su padre. Esteban, en cambio, mantuvo la mirada fija al frente. Papá dijo que solo iban a asustarlo, murmuró al fin. Que si Adrián dejaba de escarbar, todo se calmaba. Yo no empujé. Solo cerré la puerta, para que no saliera cuando empezaron a discutir. Sentí un zumbido feroz en los oídos. Tomás se quedó absolutamente quieto. Más que enojado, parecía congelado desde adentro. «Le cerraste la puerta», repitió. Julián empezó a llorar de una forma sucia, patética. Yo no sabía que él iba a... Papá dijo que no pasaría nada. Papá dijo que solo quería asustarte a ti. No dejó terminar la frase. Tomás se levantó. La madera crujió bajo la fuerza con que empujó la silla. No fue hacia Julián. Fue hacia Esteban. Yo me puse de pie también por puro instinto, seguro de que iba a haber sangre. Pero el hombre que tuvo el control fue el que menos esperaba. Tomás se plantó frente a su tío, apoyó ambas manos sobre la mesa y habló tan bajo que todos tuvimos que inclinarnos un poco para oír. Tú me hiciste enterrar al hombre que amaba. Me hiciste expulsar al hombre inocente, al que también estaba destinado a amar. Y luego te atreviste a tocar a mi hijo. Esteban todavía intentó sonreír. Tomás, estás alterado. Piensa como heredero. Ahí, justo ahí, lo perdió. Tomás se enderezó. Y por primera vez desde que lo conocía, vi al Alfa completo. No el bonito. No el contenido. No el que sabía negociar. Vi al hombre que por fin entendía que llevaba años defendiendo una casa construida sobre cuerpos ajenos. No me vuelvas a llamar heredero, dijo. Porque de ti no pienso heredar nada. Luego giró la cabeza apenas hacia mí, y pronunció las palabras que debió decirme 6 años antes, frente a toda la gente correcta. Elías Marín fue desterrado con pruebas falsas. Yo firmé esa decisión. Yo me equivoqué. Y hoy, delante del mismo consejo que lo condenó, digo que el traidor nunca fue él. No recuerdo haber respirado en esos segundos. El silencio me golpeó más fuerte que los gritos. Porque el arrepentimiento privado duele, sí. Pero la reparación pública te encuentra justo en el lugar donde te partieron. Y te obliga a decidir si quieres seguir viviendo con la herida abierta. Yo no lo haré. No podía. No hay. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba 6 años aferrado a puro rencor porque era lo único que me dejaba seguir en pie, se movió. Y entendí con una claridad terrible que Tomás acababa de devolverme mi nombre. Parte 8. Nico desapareció por segunda vez. Y esta vez, el veneno tenía mi nombre. Pensé que después de la confesión de Julián lo peor había pasado. Idiota. El verdadero infierno empezó 2 horas más tarde, cuando Nico desapareció de la cabaña, mientras yo me lavaba las manos. Tardé menos de 30 segundos en darme cuenta. Pero con un niño y una finca llena de traidores, 30 segundos son suficientes para que se rompa todo otra vez. Lo encontré fuera del edificio,
tambaleándose hacia el viejo invernadero de mi abuela. El corazón se me subió a la garganta. Corrí. Nico se sostenía apenas en pie. Tenía la piel demasiado pálida y un hilo de sangre saliéndole por la nariz. Nico, me oyó. Volteó apenas. Quiso decir algo, pero el cuerpo se le venció. Lo alcancé antes de que pegara contra el suelo. Su olor estaba peor que la primera noche. No era solo el llanto negro. Había otra cosa encima. Algo dulzón y metálico. Alcé la vista. La puerta del invernadero estaba abierta. Entendí de golpe. Habían usado mis propias reservas, mis frascos, mi espacio. Tomás llegó un minuto después, con guardias detrás. Al verme en el piso sosteniendo a Nico y con la puerta abierta del invernadero, su rostro se volvió una máscara aterradora. No dije antes de que hablara. No fui yo. Ni siquiera sabía que estaba defendiéndome hasta que las palabras salieron. Eso fue lo que más me dolió. Que el miedo de la primera traición siguiera vivo en mi cuerpo. Tomás cayó de rodillas junto a nosotros. Lo sé. Así. Sin pausa. Sin sospecha. Lo sé. Esa confianza instantánea me desarmó más que si me hubiera acusado. Usaron mis frascos, murmuré. Hay otra mezcla. Me quieren ensuciar otra vez. Tomás ya estaba levantando a Nico. Entonces no les vamos a dar tiempo. Corrimos de vuelta a la cabaña. Yo preparé el equipo con manos que me temblaban de rabia. Tomás sostuvo a su hijo mientras le metía una vía. Nico estaba semiconsciente. Pero cuando lo toqué, intentó agarrarse de mi muñeca. Aquí estoy, le dije. Y esta vez, casi me quebré al decirlo. Revisé rápidamente lo que había en el aire. Sí, habían quemado restos del compuesto dentro del invernadero para que yo lo inhalara también, y mi aroma quedara cruzado en la escena. Querían que, si el niño moría, el rastro apuntara a mis fórmulas, mi sangre y mis manos. Me dieron ganas de vomitar. Necesito el extractor de la bodega de laboratorios y el cofre pequeño azul del invernadero, le dije a Tomás. Ya. Él no preguntó. Salió corriendo. Yo preparé una nueva solución. Más agresiva. Más riesgosa. Esta vez sí iba a necesitar una cantidad mayor de mi plasma y un regulador alfa que reforzara el sistema de Nico para que no se colapsara. Cuando Tomás volvió, venía sin aliento y con sangre en la muñeca. Se cortó la mano, dije. No importa. Claro que importa, animal. Abrí el cofre azul. Dentro seguía la libreta roja de mi abuela, esa que guardaba las fórmulas que nunca quiso vender a laboratorios. Busqué con desesperación la página correcta y por fin la encontré. Crisis por el llanto y fijador. Usar línea resistente. Más anclaje del progenitor alfa en microdosis. Levanté la vista hacia Tomás. Él entendió al instante. ¿Qué necesitas? Tu sangre también. La habitación se quedó en silencio. Nico jadeó. No fue un jadeo grande. Fue uno de esos sonidos pequeños que hacen los cuerpos cuando ya no saben si seguir peleando o rendirse tantito para descansar. Y yo entendí, con una claridad horrible, que mi sangre sola ya no iba a alcanzar. Volteé hacia Tomás. Él ya me estaba viendo. A veces detesto esa parte nuestra, esa capacidad miserable de entendernos antes de hablar, porque uno puede pasar años odiando a alguien, construirse una vida entera encima del rencor, y aún así el cuerpo sigue sabiendo exactamente cuándo el otro está a punto de romperse contigo. Necesito tu sangre también, repetí. Tomás no dudó esta vez. Ni un segundo. Se quitó la chaqueta, se remangó la camisa y me tendió el brazo como si hubiera estado esperando toda la vida una orden que por fin valiera la pena obedecer. Hazlo. Yo preparé la aguja con manos rápidas. Nico seguía respirando mal, con el cuerpo tenso, y un hilo de sudor frío bajándole por la sien. Afuera se escuchaban pasos, radios, voces de guardias corriendo de un lado a otro porque la hacienda ya olía a escándalo y veneno viejo. Pero dentro de esa cabaña solo existíamos nosotros tres. Yo, con la libreta roja de mi abuela abierta sobre la mesa. Tomás, de pie junto a mí, ofreciéndome la sangre que debió darme de otra forma hace años. Y Nico, al centro, sostenido por ese hilo delgadito que separa a los vivos de los recuerdos. Metí la aguja. Tomás
Ni se movió. Le saqué la cantidad mínima necesaria y la mezclé con el plasma ya preparado del mío. Siguiendo la proporción exacta que marcaba la receta antigua, línea resistente de botica, anclaje del progenitor alfa, raíz de salvia amarga y microfiltro de carbón vegetal. Era una mezcla de emergencia. Una de esas fórmulas que no se venden, no se patentan, y no deberían hacer falta si el mundo fuera menos miserable con los hijos. La solución quedó de un ámbar opaco, espeso. Buena señal. Ayúdame a levantarlo un poco, dije. Tomás lo hizo con una delicadeza que me partió el pecho. Le pasó una mano por debajo de los hombros, la otra por la espalda, y sostuvo a Nico contra su pecho mientras yo ajustaba la vía y empezaba a pasar la mezcla en gotas lentas. El niño abrió los ojos apenas. Miró primero a su padre. Luego, a mí. Después intentó decir algo, pero solo salió aire. No hables, murmuré. Hoy te toca nada más sobrevivirnos. Una mínima sombra de sonrisa le tembló en la boca. Tomás soltó un aire que olía a puro miedo contenido. La mezcla empezó a hacer efecto a los 8 minutos. Primero, se dio la rigidez en las manos. Luego, bajó la presión en el cuello. Después, como si alguien le hubiera quitado una piedra del pecho, Nico inhaló profundo una sola vez, y el monitor dejó de sonar como amenaza. Yo seguí observándolo otros 10 minutos sin atreverme a confiar, hasta que por fin la temperatura bajó. 38.9, luego 38.3, y el cuerpo del niño, por fin, dejó de pelear con la furia desesperada de alguien que no entiende por qué lo están dañando desde adentro. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Tomás también lo notó. Siéntate, dijo. No me mande. No te estoy mandando. Te estoy viendo pálido. Solté una risa breve, agotada. Qué romántico. Me sacaste de mi pueblo. Me metiste otra vez a la casa que me expulsó, y ahora te preocupa mi color. Elías. No terminó la frase. No hizo falta, porque en ese mismo instante la puerta se abrió de golpe, y entró Magda con 2 guardias detrás. «¡Dios bendito!», exclamó, al ver a Nico respirando mejor. Yo levanté una mano para detener cualquier alboroto. Fuera todos. Necesita silencio. Para Moza. Necesita silencio. Tomás ni siquiera volteó. Como dijo Elías, los guardias obedecieron al instante. Magda también, pero antes de salir me miró con unos ojos húmedos que parecían estar viendo algo mucho más grande que una crisis médica. Como si supiera, igual que yo empezaba a saberlo, que ese niño acababa de ser sostenido por la sangre de 2 hombres que llevaban años fingiendo que no seguían unidos en la misma herida. Cuando por fin Nico se quedó dormido, yo me aparté de la cama y el cansancio me cayó encima de golpe. Me senté en la silla más cercana. Tomás seguía de pie, mirándome. ¿Va a pasar otra vez?, preguntó. La forma en que lo dijo me hizo levantar la vista. No era una pregunta clínica. Era un padre pidiéndome permiso para tener miedo. Sí, respondí con honestidad. Si no encontramos quién lo hizo y cómo se lo administraron, puede recaer. Lo de hoy fue más fuerte porque usaron mis propias reservas del invernadero para alterar la mezcla. Querían 2 cosas: matarlo y que todo apuntara a mí. Tomás cerró los ojos un segundo. Julián no tiene cabeza para algo así solo. Hay alguien más. Mi tío, asentí. El silencio posterior pesó como una piedra. Luego Tomás se pasó ambas manos por la cara y, por primera vez desde que volvió a buscarme, se le quebró la voz por completo. Si le pasa algo por culpa mía. No. Lo interrumpí más brusco de lo que pensaba. Él alzó la vista. Yo también estaba cansado de oír el mismo castigo. No uses a Nico para seguir arrodillándote frente a tu culpa. Si quieres reparar algo, entonces ayúdame a pensar. Pero no vuelvas a mirar a tu hijo como si ya lo hubieras perdido. Tomás se quedó inmóvil. No creo que nadie le hablara así desde hacía años. Tal vez nunca. Pero en vez de enojarse, hizo algo peor para mi estabilidad. Me escuchó. Está bien, dijo al fin. Entonces pensemos. Tomé la libreta roja otra vez. Quien contaminó el invernadero conocía mis fórmulas. Sabía que iba a buscar ahí. Sabía cuáles frascos me dolería tocar, cuáles reconocería al instante, cuáles me obligarían a reaccionar rápido. Eso no lo sabía cualquiera.
Tomás entendió de inmediato. Alguien que vivía aquí cuando tú también vivías aquí. Sí. O alguien que escuchó hablar demasiado a mi familia. También. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, él preguntó lo que de verdad importaba. ¿Confías en mí para hacer lo que sigue? La pregunta se quedó entre nosotros. Respirando. Yo quería decirle que no. Quería seguir siendo el Omega orgulloso que no le daba nada fácil al Alfa que lo destruyó. Pero mirar a Nico dormido entre nosotros me obligó a responder con verdad. No del todo admití. Pero ya tampoco confío del todo en odiarte. El golpe le dio justo en el pecho. Lo vi en sus ojos. En la forma en que respiró, no sonrió. No se atrevió. Solo asintió. Como si esa pequeña migaja de honestidad pesara más que cualquier perdón que hubiera imaginado recibir. Me basta por ahora, murmuró. A mí no me bastaba, pero por primera vez en muchos años, ya no sentí ganas de irme corriendo. Y eso, para alguien como yo, ya era un peligro enorme. Parte 9. El consejo volvió a juzgarme, pero esta vez pronunciaron mi nombre correcto. No dormimos, ni un minuto. Yo me quedé junto a Nico controlando el monitor, cambiando paños fríos, revisando pupilas y respiración. Tomás salió y entró 15 veces entre la cabaña, la oficina principal y el patio de seguridad. A las 5 de la mañana ya había hecho 3 llamadas a fiscalía, 2 a un juez regional y una a alguien en Monterrey que debía bastante miedo como para contestarle antes del amanecer. A las 7 volvió con la cara completamente distinta. Ya no era el padre desesperado. Era el Alfa que por fin había decidido usar el poder no para esconder, sino para arrancar. Encontré la ruta del aerosol, dijo, dejándome una carpeta sobre la mesa. Entró por insumos pediátricos, pero el registro fue alterado 2 veces. La autorización final la firmó el doctor Barragán. Abrí la carpeta. Barragán, el médico de confianza del consejo. El mismo que me vio crecer entre pasillos y, aún así, no abrió la boca el día de mi destierro. Sentí un asco viejo subirme por la garganta. ¿Dónde está? Encerrado en la oficina de administración con 2 agentes. ¿Y tu tío? Tomás apretó la mandíbula. Todavía se cree intocable. Dijo que quiere hablar frente al consejo completo. Solté una risa seca. Claro. Los cobardes siempre quieren público cuando piensan que el apellido todavía los protege. Tomás sostuvo mi mirada. Entonces se lo vamos a quitar en público. La frase me recorrió entero. No por teatral, por justa. A media mañana reunieron al consejo extraordinario en el patio central de la hacienda. No en la sala de juntas. No detrás de madera cara ni café perfumado. En el patio de piedra, donde la gente de servicio también podía mirar desde los corredores laterales. Donde Magda, Rosa, peones viejos, cocineras, escoltas y 2 generaciones de testigos por fin iban a ver quién había ensuciado realmente la casa. Yo no quería entrar, quería quedarme con Nico. Pero el niño, ya un poco más despierto, me agarró la muñeca antes de que saliera. Eli, mi nombre, dicho por él, tan bajito que casi no existió. Y aún así me dejó inmóvil. Volteé. Nico tragó saliva y repitió. Con la voz rota de un cachorro que había pasado demasiados días ardiendo por dentro. Eli, no te vayas. Sentí un nudo tan brutal en la garganta que tuve que inclinarme junto a su cama. No me voy, le prometí. Voy a volver. Y cuando vuelva, quiero encontrarte mandando aquí como si fueras dueño del rancho. El niño hizo una mueca mínima que en otras condiciones habría sido sonrisa. Tomás, de pie a un lado. Pero el modo en que me miró fue peor que una caricia. Salí antes de ablandarme más. El patio estaba lleno. Esteban estaba de pie bajo la sombra del arco principal, impecable como siempre, con traje claro, y esa expresión de hombre que todavía piensa que la verdad es una cuestión de volumen. A su lado, Julián parecía una camisa cara colgada sobre puro miedo. El doctor Barragán sudaba incluso en la sombra. Los consejeros evitaban mirarse entre sí, y el personal de la casa por primera vez no bajaba la cabeza. Tomás caminó al centro del patio. Yo me quedé a su derecha, no detrás. Eso no se le escapó a nadie. Esteban dejó escapar una sonrisita venenosa. ¿Ahora el boticario da órdenes al heredero? Antes de que yo respondiera, Tomás habló. No me vuelvas a llamar heredero.
El tono fue suficiente para que todo el mundo se quedara quieto. Esteban se acomodó los gemelos de la camisa como si aún pudiera hacerse el dueño de la escena. Estás alterado. El niño está enfermo. El muchacho te manipula. Charlotte. Nunca había oído a Tomás decirlo así. No gritó. No necesitó. El silencio se le hizo alrededor como obediencia vieja. Tomás dio un paso al frente. Nico fue envenenado dentro de esta propiedad, usando insumos registrados por tus médicos y resguardados por tu gente. El compuesto coincide con el mismo elianto negro que usaron para incriminar a Elías hace 6 años. Tengo registros alterados, firmas falsas, declaraciones y una confesión parcial. Julián se estremeció. Barragán palideció. Esteban, en cambio, sonrió apenas. ¿Una confesión parcial? Eso no prueba intención. La prueba el niño casi muerto, solté yo. Todas las miradas cayeron sobre mí. Respiré hondo. Había esperado este momento durante años y, sin embargo, cuando llegó, no sentí triunfo. El cansancio feroz de la gente que se ha pasado demasiado tiempo explicando que también merece justicia. Saqué del sobre las copias que Rosa me dio, el dictamen del aerosol y el análisis de la sangre de Nico. Me acusaron a mí con el lianto negro plantado en mi cuarto. Me expulsaron diciendo que era un traidor vendido. Hoy el mismo compuesto apareció en el cuerpo de tu sobrino, dije, mirando directo a Esteban. Y si eso no te da asco, por lo menos debería darte miedo. Esteban abrió la boca. No lo de. Porque esta vez no soy un omega solo con una abuela vieja defendiendo botellas de cristal. Esta vez tengo un niño vivo, un expediente completo y un alfa lo suficientemente roto como para dejar de protegerte. La frase cayó en el centro del patio y se quedó ahí, respirando. Tomás no apartó la mirada de su tío. Barragán. El médico dio un paso atrás. Dilo tú, ordenó Tomás. El doctor tragó saliva. Miró a Esteban. Luego a los guardias. Luego a mí. Al final bajó la cabeza. La primera orden fue alterar el jarabe vitamínico para debilitar al niño. Solo debíamos inducir crisis suaves. Para forzar un traslado, sacar firmas del patrimonio y declarar incapacidad temporal de custodia. Los murmullos explotaron alrededor. Magda se tapó la boca. Rosa cerró los ojos. Yo me quedé inmóvil, tratando de no pensar en todas las noches en que Nico durmió sudando mientras un adulto con licencia médica contaba billetes encima de su cuerpo. Tomás seguía helado. ¿Y Elías? Barragán tardó un segundo de más en responder. Su expulsión también fue armada. El material lo entregó Julián. La orden vino de arriba. Miró a Esteban. Ya no hizo falta más. Los consejeros retrocedieron casi al mismo tiempo, como si el olor de la verdad por fin les hubiera llegado demasiado fuerte. Julián empezó a llorar otra vez. Patético. Pequeño. Inútil. Quise sentir satisfacción. No la sentí. Lo único que sentí fue una mano invisible soltándome el pecho. Tomás caminó hasta quedar frente a todo el consejo. Luego giró apenas la cabeza hacia mí. Lo que hizo después me dejó sin respiración. Se arrodilló, frente a todos, en el mismo patio donde me arrancaron el nombre, donde me miraron como basura, donde mi madre lloró, y mi abuela maldijo a media manada. Tomás de la Vega, futuro jefe del territorio, alfa del linaje antiguo, se hincó sobre la piedra caliente y dijo con la voz más clara que le había oído en años: Elías Marín fue expulsado siendo inocente. Yo firmé esa injusticia. Yo elegí mal. Y frente a todos los que lo vieron caer, hoy digo lo que debí decir hace 6 años. El traidor no fue él. Yo firmé el punto. El traidor fui yo, por no verlo. No me pude mover. No quise llorar. No ahí. No otra vez frente a esa gente. Pero algo dentro de mí, algo que había vivido encorvado desde el exilio, se enderezó. Muy despacio. Como si mi cuerpo hubiera estado esperando exactamente esa frase para recordar que todavía podía quedarse de pie sin puro rencor. Tomás siguió hablando, sin levantarse. Restituyó su nombre, su lugar y las propiedades de su familia dentro del valle. Y si él decide escupirme la cara después de esto, lo aceptaré como parte mínima de lo que merezco. El patio entero guardó silencio. Yo lo miré largo rato. Después me acerqué.
No para tocarlo. No todavía. Solo lo suficiente para que me oyera sin necesidad de gritar. No quiero tus tierras. Tomás alzó la vista. Quiero la clínica vieja del Camino Norte. Quiero el invernadero de mi abuela. Quiero que mi madre vuelva sin bajar la cabeza. Y quiero que ese niño nunca vuelva a ser usado para negocios de familia. Él no dudó. Todo eso es tuyo. Volteé hacia Esteban. Los guardias ya lo tenían cercado. Por primera vez el hombre parecía viejo de verdad. No elegante. Viejo. León no. Tomás dio la última orden con una voz que no dejó espacio para apellidos. Sáquenlos. A todos los que tocaron a mi hijo. Y que no vuelvan a cruzar estos portones sin orden judicial. Cuando se llevaron a Esteban, nadie lo despidió. Ni siquiera Julián. Yo me quedé en medio del patio, con el sol en la cara y las piernas temblando. Magda fue la primera en acercarse. Luego Rosa. Después varios de los mismos trabajadores que no dijeron nada hace años. Algunos lloraban, otros no sabían dónde poner las manos. Yo tampoco sabía qué hacer con tanta reparación llegando tarde. Tomás siguió de rodillas un segundo más. Luego se levantó despacio. No se acercó demasiado. Y eso, por alguna razón, me terminó de partir. Porque por fin había entendido algo que antes no sabía hacer. Pedirme que me quedara sin encerrar la salida. Parte 10. La justicia no me devolvió los años. Pero sí me devolvió la casa. Mi madre regresó a Valle de la Cruz un mes después. No quiso chofer. No quiso anuncio. No quiso entrar por el portón principal como si el dolor pudiera maquillarse con protocolo. Llegó en una camioneta vieja prestada por un compadre de Galeana, con 2 maletas, un rosario en la bolsa, y esa forma de levantar la barbilla que siempre le salía cuando estaba a punto de no dejarse humillar por nadie. Yo la esperé en el camino de grava, frente a la clínica vieja del norte, la que llevaba años cerrada y llena de polvo. Cuando se bajó, no me abrazó enseguida. Primero miró el edificio, luego el invernadero al fondo, luego la tierra, y al final, me miró a mí. Si era aquí, murmuró. Se me cerró la garganta. Sí, entonces sí me abrazó. Lloramos poquito. Como llora la gente acostumbrada a no hacer ruido. Tomás apareció a distancia prudente, sin saco, sin escoltas encima, con Nico de la mano. No se acercó hasta que mi madre lo miró. Señora Marín, dijo él, serio. Le debo mucho más de lo que puedo reparar. Mi madre se secó la cara y lo recorrió con los ojos de arriba a abajo como si estuviera evaluando si el alfa valía siquiera la molestia de su rencor. Sí, respondió. Pero por lo menos ya se le nota. Yo tuve que voltearme porque me dieron ganas de reír en el peor momento. Ese día abrimos la clínica. No oficialmente. Nada de cintas ni fotógrafos. Solo barrimos. Sacamos muebles viejos, limpiamos ventanales, tiramos cajas húmedas y colocamos otra vez los frascos útiles en la alacena correcta. Mi madre trabajó como si el edificio le estuviera devolviendo los huesos a su sitio. Magda llevó caldo. Rosa mandó pan dulce. Nico se dedicó a perseguir gallinas imaginarias entre los arbustos y a interrumpirme cada 10 minutos para enseñarme piedras que, según él, parecían caras de gente enojada. Tomás cargó costales, reparó una puerta mal puesta y aceptó sin protestar las órdenes de mi madre. Lo cual probablemente fue el evento más milagroso de toda la historia. No resolvimos todo en un día, pero sí algo importante. Dejamos de trabajar solo para sobrevivir. Empezamos a trabajar para quedarnos. Los meses siguientes fueron raros. Buen raros. Difíciles, pero limpios. Esteban siguió preso preventivamente mientras crecían los cargos. Julián intentó negociar y acabó hundiéndose más. Barragán perdió licencia y reputación en la misma semana. El consejo se partió por la mitad, y Tomás renunció públicamente a la línea sucesoria tradicional de la manada. No quería ser heredero de nada que oliera a ese pasado. La gente habló, claro. Siempre hablan. Que si el alfa estaba embrujado por un omega resentido. Que si me había metido por el niño y me iba a quedar por la hacienda. Que si la clínica del norte ahora era un símbolo bonito para lavar culpas familiares. Yo ya no respondía. No porque no doliera. Porque estaba ocupado viviendo. Nico terminó de salir del veneno poco a poco. Su cuerpo dejó de tener crisis. Volvió el hambre. Luego el sueño tranquilo.
Luego esa energía salvaje de cachorro que te agota y te salva el día al mismo tiempo. Un domingo se subió a una silla del comedor y anunció, con la voz todavía algo áspera: yo ya no quiero jarabes de nadie. Magda casi se atraganta de la emoción. Mi madre se persignó, y Tomás, sentado frente a él, se quedó congelado con la cuchara en el aire. Yo me reí. Buen criterio, campeón. Nico giró hacia mí y sonrió con toda la cara. Tú sí. No era una gran declaración, pero en boca de un niño que había aprendido a desconfiar de los frascos, era casi un pacto. Lo de Tomás y yo no se resolvió con una noche de lluvia ni con un perdón bonito. Se resolvió en cosas menos espectaculares. En la vez que vino a la clínica a las 6 de la mañana solo para cambiarme una llanta ponchada sin anunciarlo. En la vez que discutimos por una compra de insumos y, en lugar de imponer su dinero, me preguntó qué necesitaba de verdad. En la vez que mi madre enfermó y él durmió en la sala del consultorio sin tocarme, sin pedirme nada, solo por si yo necesitaba café o alguien que corriera a la farmacia. En la vez que Nico se cayó del caballo pequeño y entre el llanto me llamó a mí primero y a su padre después. Y Tomás no se puso celoso. Se puso agradecido. Lo peor fue que un día me descubrí en paz. No feliz de cuento. No redimido del todo. En paz. Y como la paz siempre me ha dado más miedo que la desgracia, tardé en aceptarlo. La noche que por fin lo hice estábamos sentados afuera del invernadero. Nico dormía adentro en una cama improvisada porque juró que quería cuidar las plantas, como bisabuela Lidia. Mi madre ya roncaba en la clínica. La luna estaba baja y el campo olía a humedad nueva. Tomás me pasó una taza de café. Llevo meses queriendo decir algo, murmuró. ¡Qué peligro! Él exhaló una risa muy breve. Sí, esperó un poco. Luego habló sin mirarme, como si necesitara respetarme incluso en eso. No voy a pedirte que borres nada, ni que olvides, ni que me ames como si no te hubiera roto. Pero sí quiero preguntarte algo. Ahora que ya no soy el hombre que manda en esta tierra, o al menos intento no serlo. Lo miré de lado. Los años, la culpa y el miedo le habían cambiado la cara. Seguía siendo el alfa más imponente del valle. Sí, pero también era algo más difícil de sostener con rabia. Un hombre que por fin había aprendido a quedarse sin usar las manos para retener. Pregunta, dije. Tomás respiró hondo. ¿Me dejarías intentar de nuevo? No como heredero, no como patrón, no como quien cree que mereces volver, sino como el hombre que debió elegirte bien desde el principio. No respondí enseguida. Pensé en mi abuela, en mi madre, en el muchacho idiota que fui, en el exilio, en el niño dormido dentro del invernadero, en la sangre mezclada sobre una mesa de urgencias, y entendí algo muy simple. Ya no necesitaba que el pasado desapareciera para decir que sí. Me bastaba con que no volviera a gobernar la casa. Así que dejé la taza a un lado, giré hacia él y le tomé la cara entre las manos. Tomás se quedó inmóvil, como si aún no creyera que tenía derecho a respirar cuando yo me acercaba. Voy a intentarlo, le dije. Pero si vuelves a elegir mal por cobarde, te juro que esta vez te entierro yo en la parcela del sur. Él soltó una risa rota, aliviada, casi incrédula. Trato justo. Entonces lo besé. No como el joven que fui, no como el omega exiliado que necesitaba ser elegido. Lo besé como el hombre que ya recuperó su nombre y ahora podía decidir, sin hambre ni miedo, a quién dejaba entrar otra vez. Y Tomás me besó de vuelta con una delicadeza tan honesta que me hizo entender que, a veces, el amor no regresa. Se reconstruye. Epílogo. El niño que salvamos nos enseñó a quedarnos. Un año después, Nico corría por el patio de la clínica del norte persiguiendo a un gallo que evidentemente no quería ser parte de ninguna metáfora familiar. Yo estaba en la puerta principal, revisando cajas de insumos nuevos, cuando lo escuché gritar desde el huerto. «Papá, se metió donde no va». Levanté la cabeza por puro reflejo. Tomás salió del invernadero con tierra en las manos y una expresión seria que no engañaba a nadie porque yo ya sabía exactamente cuándo estaba a punto de reírse. «¿Cuál papá?», pregunté. Nico se detuvo. Nos miró a los dos. Pensó 2 segundos.
con esa solemnidad ridícula que solo tienen los niños que creen estar resolviendo asuntos de Estado. Luego señaló a Tomás. Papá gritón. Después me señaló a mí. Papá que cura. Y siguió corriendo detrás del gallo como si acabara de arreglar el universo. Tomás y yo nos quedamos mirándonos en silencio. No di nada. No pude. Él tampoco. Pero el aire entre los dos ya no tenía esa tensión rota de antes. Ni culpa. Ni deuda. Solo esa clase de amor cansado y verdadero que se parece más a una casa abierta que a una promesa bonita. Mi madre salió con un mandil floreado y un cucharón en la mano. Si no atrapan ese animal antes de que me tumbe las macetas, los tres van a dormir afuera. Sí. Mamá. Respondí yo. Sí, señora Marín, dijo Tomás. Ella rodó los ojos. Ya te dije que me digas, Elena. Nomás no te emociones por eso. Me reí. Tomás también. Y ahí, justo ahí, en esa clínica reconstruida con frascos viejos, madera nueva y ganas tercas de no repetir la historia, entendí por fin qué era lo que habíamos salvado. No solo a Nico, no solo mi nombre, no solo el amor que alguna vez se nos echó a perder por cobarde. Habíamos salvado la posibilidad de quedarnos sin que nadie tuviera que arrodillarse otra vez para merecerlo. A veces todavía despierto de noche pensando en el exilio, en la plaza, en la bolsita y el llanto negro sobre mi cama, en la cara de mi abuela jurando que el mundo no podía acabarse ahí, y luego oigo pasos pequeños por el pasillo, o la voz somnolienta de Tomás preguntando si dejé agua en la estufa, o a mi madre regañando a media casa porque alguien volvió a mover sus plantas, y entiendo que la justicia nunca llegó limpia, pero llegó lo suficiente para que un niño siga creciendo. Lo suficiente para que mi apellido vuelva a nombrarse sin vergüenza. Lo suficiente para que el alfa que me rompió aprendiera, por fin, a amarme sin decidir por mí. Y lo suficiente para que yo, que una vez salí de aquí con una hora para desaparecer, pueda ahora mirar esta tierra y decir una verdad simple, enorme, casi imposible. Esta vez me quedé porque quise.